Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Yo soy Eduardo Eddy y como cada semana les traemos crónicas nuevas, esta semana no es la excepción. Y este es lo bonito de este proyecto que estamos llevando, que estamos haciendo amistades, haciendo amistades gracias a este proyecto, y les voy a presentar a la más reciente, al nuevo invitadazazazo de lujo. Manuel Muñoz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí contigo, Eddy. La verdad es que es un placer acompañarte en este gran podcast. Soy un asiduo visitante de tu podcast en Spotify y la verdad es que me siento muy honrado por la invitación. Muchísimas gracias. Espero que porque sí, a mí fíjate me pasó que la primera vez que me escuché, yo decía, ¿qué es eso? A lo mejor yo creo y Javo, que es el productor, me decía, es normal, todos los artistas y les pasa que se escuchan y dicen, no, eso no está chido. Espero que cuando te escuches no vayas a decir, ¿cómo dije esas cosas? No, tú déjate ir. Para poner más en contexto a la gente sobre quién eres, qué haces. Para empezar, antes de nada, te quiero dar las gracias por haber hecho el viaje para poder grabar aquí presencial. No, hombre, no te preocupes. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que la carretera no haya estado tan pesada. Hoy fue un día complicado porque viernes de quincena y de puente, pero la verdad es que como vengo en moto se disfruta muchísimo la carretera. Entonces, yo vengo muy seguido de la ciudad de Puebla, amo la ciudad de Puebla. Me adoptaron aquí un tiempo cuando me formé como intermedio, que ya te platicaré más adelante, pero la verdad es que siempre me da mucho gusto venir. Ahorita que dijiste el intermedio, tú eres de formación aquí en Cruz Roja, bueno, en mi casa Cruz Roja, bueno, nuestra casa Cruz Roja, eres tú avanzado. Platícanos, para toda esa gente que te conoce, ¿cómo fue que nació la cosquillita de entrar? ¿Cómo fue que pasaste del básico al intermedio, del intermedio al avanzado y todo lo que has hecho para que la gente que nos está escuchando y a lo mejor este es su primer episodio, sepa más de ti? Es una historia muy poco romántica, ¿no importa? No importa, échala. Muy bien, yo toda la vida quise estudiar algo relacionado con matemáticas. Me apasionaban mucho las matemáticas, la parte de ciencias y demás. Tuve un extraordinario profesor en la secundaria, el profesor Esquinca, que nos daba pues todas las materias de trigonometría, geometría analítica y demás. Y me quedé fascinado de las matemáticas. Y en la educación preparatoria ingresé a una escuela que se llamaba Universidad La Salle. Y en la Universidad La Salle la primera semana que nos entrevistaron fue una monjita. Y esa monjita nos dijo, tienen dos opciones para hacer su servicio social. Yo nunca en mi vida había hecho un servicio social. Y se tienen dos opciones. Una de ellas es recoger basura en Chapultepec. Y la otra de ellas es meterse un curso de primeros auxilios de la Cruz Roja. Aquí con una asociación de alumnos que habían generado, que se llamaba Brigada Sulsa, que todos eran egresados de la Cruz Roja Mexicana. Entonces eran paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que capacitaban a niños de cuarto de prepa en términos de primeros auxilios y les daban un curso completo de 6 meses de socorrismo. De hecho, en algunas ocasiones se había logrado que le dieran una boleta de socorrista. Y la verdad es que la primera introducción que tuve en la institución fue por no ir a recoger basura a Chapultepec. Entonces me metí al curso de Brigada Sulsa, el curso de primer respondiente, y ahí me enamoré. Tenía yo 16 años en ese entonces y nos llevaban, por ejemplo, a cubrir eventos especiales de Semana Santa o el servicio especial de la Basílica. Éramos un grupito de niños que iba recorriendo ahí todos los pasillitos que se formaban con la gente que estaba durmiendo en la plancha de la basílica, y cuando había un herido con nuestra camilla marina de estas de fierro viejas, de lona, pues lo cargábamos y lo llevábamos y nos sentíamos superhéroes en ese entonces, ¿no? Y así fue como empezó mi historia. Me apasioné muchísimo. Después, ahí mismo, me volví parte de una institución tan antigua como la propia Cruz Roja, que se llama el Heroico Cuerpo de Piratas. No sé si ¿Heroico Cuerpo de Piratas? De piratas. No sé si alguna vez has escuchado hablar del Heroico Cuerpo de Piratas. Hasta ahorita que me lo estás platicando, la verdad es que no lo he escuchado. Hay más de un egresado del Heroico Cuerpo de Piratas, pero el Heroico Cuerpo de Piratas es gente que cubría en ambulancia, que todavía no tenía, digamos que completada la formación de paramédico, ¿no? Porque pues éramos, en ese entonces yo tenía 16 años.
Yo empecé a subirme a las ambulancias a los 16 años. Yo ya tenía número de activo en la Cruz Roja. Mi número de activo empezó en 1999. Espero que no saquen tu audiencia mi edad a partir de ese dato. Pero mi primer servicio de urgencia lo cubrí en 1999. De manera muy extraña, porque yo era socorrista, tenía una boleta de socorrismo, tenía mis papeles de Brigada Sulsa y tenía un activo por parte de la Cruz Roja. Evidentemente nunca nos fuimos de jefes de servicio, siempre íbamos como auxiliares en la parte de atrás, pero a la gente que todavía no éramos paramédicos y cubríamos en los piratas en ese entonces, ¿no? Y así fue hasta ya que cumplí 18 años, que entré al TUM básico. Y cuando acabé el TUM básico, en ese momento hubo una transición en la escuela y no se aperturó generación de intermedios en ese año. Y hablé con uno de tus invitados, de hecho, con Cravieiro, maestro Cravieiro. Hablé con él y le dije, ¿qué me recomienda? La verdad es que yo quiero seguirme formando, ya cumplí mis 2 años, porque antes para poder entrar al intermedio tenías que tener un lapso de 2 años de prácticas como básico. Y dije, ¿qué me recomienda? Y me dijo, mira, lo que me puedo recomendar es que la mejor escuela que hay en el país es la Escuela de Intermedios de Puebla. Vete a Puebla, con el doctor Eric Varela y el doctor Omar Guridi. Y así fue. Entonces, durante 1 año y cachito me vine aquí todos los fines de semana. Tenían un convenio con la Universidad de las Américas, donde tomábamos clases. Y pues gracias a ellos les debo mucho de mi formación como técnico en urgencias médicas. Yo tengo un aprecio muy particular por Puebla, porque la parte de la formación avanzada, por así decirlo, inicial fue aquí en esta ciudad. Y ya después se completó el técnico profesional en urgencias médicas y el TUM avanzado en la Ciudad de México. Ahorita que dijiste eso de los 2 años de forzosos, ¿cómo hace falta eso? La verdad, soy sincero. Últimamente he estado yendo a mi casa a dar clase, a apoyar a una amiga que está coordinando una generación de básicos, y veo otras coordinaciones de intermedios que no tienen nada de experiencia en la calle dándole clase a los nuevos chavos. Para mí eso es lo que siempre... Bueno, yo pienso que es lo que está haciendo falta. Esos 2 años yo siento que es muy buen tiempo para aprender muy bien. Fíjate que yo también lo pensaba, Eddie. Déjame jugar un poco al abogado del diablo en este momento. Desafortunadamente era muy heterogéneo. Tenías personas que en 2 años cubrían regularmente cada 8 días una guardia de 12 horas o hasta 2 veces a la semana guardias de 12 horas. Y tenías personas que en 2 años se habían ido a 4 guardias. Entonces, realmente ese periodo, para la gente que tenía mucha proactividad y que se querían seguir formando, pues era como un tipo de impedimento. Y para la gente que de repente igual no tenía ningún tipo de práctica, pero que ya habían pasado sus 2 años, pues los aceptaban, ¿no? Una de las cosas que nos cuestionaban mucho a las personas que llegamos a formar todavía en ese esquema era precisamente la comparativa con una carrera profesional o la carrera de medicina, ¿no? De que no pasas 2 años y después te aguantas otros 2 y después estudias otros 2 y te aguantas otros 2 y demás. Pero sí entiendo el punto de que sí es muy necesario, lo que sí es muy, 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 muy necesario es la exigibilidad de la cobertura de servicios de urgencia para las personas que ingresen a un nivel técnico en urgencias médicas, ya sea intermedio o avanzado, porque la experiencia clínica es parte fundamental dentro de su propia formación. Yo lo que lo haría, y yo creo que un poco como modificando esta parte de los 2 años, sería por el número de coberturas y el número de horas voluntarias que hayan cubierto, ¿no? Podría ser una alternativa. Pero lo que sí es un hecho es que sí es importante tener esta experiencia y esta vivencia de que no solamente salgas con prácticas académicas, que al final del día siempre son simulaciones médicas, sino también tener la vivencia real de lo que es un paciente en una situación real. Y es que, aparte de la simulación real, lo que siempre he predicado en este podcast, y más con los alumnos y la gente que nos escucha, es que el entorno es súper importante, porque puedes tener un caso muy fácil, pero la gente que está alrededor, los familiares que te estén molestando y todo eso es lo que para mí hace difícil un paciente. Fíjate, Di, que hoy que lo mencionas, hemos tratado de cambiar mucho la perspectiva de la formación. Tengo la dicha de colaborar con algunas coordinaciones locales de capacitación y algunas coordinaciones estatales, dando clases en diferentes niveles. Y siempre me preguntan, oye, ¿qué es lo más importante que debe tener el TUM avanzado, ¿no?
Y yo les digo, lo más importante que debe tener el tumba avanzado es criterio. Fuimos muy criticados porque en alguna época, junto con el doctor Daniel Martínez, el doctor Alejandro Santillán, el técnico profesional Roberto Mata, se empezó a instaurar, por ejemplo, que los paramédicos avanzados tuvieran literalmente guías de checklist como tumbaburros acerca de las dosificaciones de los medicamentos, de las indicaciones y contraindicaciones como los highlights nada más, pero sobre todo dosis máximas, dosis mínimas y demás. Y decían, es que, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ahora los paramédicos en un examen pueden sacar y deben de sacar un checklist para poder decir tal paciente necesita tal medicamento, tal dosis y no lo traen en la memoria? Y es una cosa muy importante porque la memoria te falla y el checklist no. Una de las cosas que aprendimos a nivel prehospitalario y que se aprendió precisamente en un accidente de aviación. No sé si llegaste a leer en el Journal of Emergency Medical Service, hubo una entrevista al capitán Sully, al capitán que aterrizó el avión en el río Hudson en Nueva York. Y decían, bueno, ¿por qué es tan seguro volar? Primero porque los aviones tienen redundancia. Todo lo tienen doble. Ah, ok. Todo. O sea, si necesitan un motor para volar, tienen dos. Si necesitan un altímetro, tienen dos. Todo lo tienen doble. Por si falla uno, está el backup. Y la otra es que ellos todo lo tienen procesado por checklist y por algoritmos muy específicos. Así seas un capitán con 30 años de experiencia, para tú encender el avión tienes que cantar un checklist que estás revisando y que estás viendo y que estás leyendo, a pesar de que lo tengas perfectamente memorizado. Eso hace el procedimiento mucho más seguro. Lo que nosotros queremos inculcar en los paramédicos no es que se aprendan dosis, no es que se aprendan dosis máxima, dosis mínima, de manera, digamos que únicamente memorística, que lo puedan vomitar después en un examen y se les va a olvidar a los 6 meses. De formación, contusión, abrasión. Exactamente, ¿no? Lo que queremos es que tengan el criterio suficiente para saber cuándo deben utilizar qué medicamento y la dosis la puedes sacar de un checklist. Cuando vas a realizar una intubación endotraqueal, hacer un checklist, hacer tus métodos predictores o tus escalas predictoras como Heaven, por ejemplo, como Lemon. ¿Cuáles son? Así súper resumidos. Sí, súper resumidos. Son si hay exanginaciones, o sea, si hay un sangrado masivo, por ejemplo, características de la vía aérea. Son predictores para saber qué tan difícil va a ser intubar a un paciente. Y todo eso lo puedes hacer en un checklist, que literalmente lo tienes que hacer junto con la lista de cosas que tú debes de tener tendidas antes de realizar una intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque estamos cambiando completamente la perspectiva en la cual a nosotros nos formaron. O sea, cuando me formaron a mí como TUM básico, inclusive después cuando yo veía cómo se formaban en Ciudad de México, eso no pasaba tanto en Puebla, pero sí en la formación de TUMs intermedios en la Ciudad de México, les enseñaban a intubar abajo de una manguera de agua, les enseñaban a intubar abajo de un carro, ¿no? Cosas que eran completamente, absolutamente fuera del contexto de seguridad del paciente. Y eran cuestiones en las cuales por eso se bajaban los paramédicos con un laringo en una mano y con un tubo en otro, porque realmente les enseñaban nada más cómo realizar la técnica y no todo lo importante que es lo que tienes que tener alrededor, que es la seguridad del paciente. Y que la intubación endotraqueal, por ejemplo, es un método para poder proveer una adecuada ventilación en el paciente, no es un objetivo de atención, que era lo que nos habían formado en muchos lados, ¿no? El más fregón es el que intuba más rápido. Sí, estoy de acuerdo. El más hábil es la persona que lo hace casi sin foco en el laringo, ¿no? No. La técnica la puede aprender un changuito con 1 kilo de bananas si tú tienes mucha paciencia. Lo que no va a aprender nunca el changuito con 1 kilo de bananas es precisamente a saber cuándo hacerlo, por qué hacerlo, cómo no hacerlo, cómo podemos después resolver un problema durante esa intervención, qué alternativas tenemos. A veces es mucho más fácil tomar una decisión de no realizar una intubación y es más benéfico para el paciente y manejar eso con algunos otros dispositivos que tenemos en la mano. Entonces es un cambio de perspectiva en la cual estamos muy interesados precisamente en el que el paramédico tenga la noción de ese juicio clínico y que la información que es dosis, goteos, la fórmula para convertir microgramos en miligramos y después en gramos y demás, lo tengan en un tumbaburro que lo puedan sacar en cualquier momento. Eso es una de las cosas que hemos cambiado muchísimo en la formación en la cual pues, yo me formé a la actual. Y fíjate que ahorita que dijiste el tumbaburros, voy a volver a mencionar a mi amiga, la doctora Huitrón. Tiene así su tumbaburros
enmicado, precisamente enmicado, Sí. por si le cae sangre, dice. Sí, por supuesto, porque lo tienes que limpiar, lo puedes limpiar. Lo puedes así va. limpiar. Sí, o sea, hacían mucha burla, ¿no? De que tenían, los nuevos alumnos tenían el glausgómetro enmicado, ¿no? Ya no Sí. se sabe la escala de coma de Glasgow. Pero para mí me interesa mucho que mejor identifiquen muy bien cómo evaluar la escala de coma de Glasgow. Que sepan que el estímulo doloroso nada más puede ser en puntos específicos, por ejemplo, como el pellizco del trapecio o la compresión del trapecio. Voy a hacer un paréntesis aquí Sí. para que la gente que no sepa qué es la escala de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una manera en la que nosotros tenemos de evaluar qué tan deprimido está el sistema nervioso una vez que el paciente haya tenido un evento traumático, o sea, un golpe, o literalmente haya tenido alguna afectación en el propio sistema nervioso o en algún otro sistema que involucre que haya pérdida de conciencia, que haya, digamos, que se le apague el foco, ¿no? Sí. Hay estadios y hay maneras de evaluarlo, y esa escala precisamente nos dice qué tan inconsciente está alguien, porque hay niveles de inconsciencia, por así decirlo, coloquialmente. Fíjate que ahorita ese tema que tocaste es un tema que es buenísimo. Jorge, acércate. Ok. Fíjate que no sé qué no. Ok. Fíjate, 5, 4, 3. Fíjate que ese tema que tocaste para mí es buenísimo ahorita porque muchos alumnos, que es como la mayoría, bueno, no la mayoría, pero es mucha parte de la audiencia que nos ve, que se aprenden esas palabras para que el día que mañana tengan a su instructor y les enseñe que así, porque así, te escuchen y sepan que no. Y les pregunten, no, ¿dónde escuchaste eso? Y te digan, ya vas a ver. A lo mejor ya a tu mamá le van a retomar un poco los oídos. Fíjate que ahorita que lo mencionas, había una frase que a mí me gusta mucho, que dice que se le atribuyen a Einstein, la verdad es que nunca se pudo acreditar que haya sido de él, pero dice que tú verdaderamente entiendes algo cuando eres capaz de explicárselo a un niño de 6 años. Entonces, en el gremio médico solemos utilizar palabras muy rebuscadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas para decir muy elegantemente que alguien tiene una hipoglicemia severa, ¿no? La hipoglicemia es la baja de azúcar en la sangre, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo todavía mucho más elegante, mucho más rebuscado, y para que la gente piense que tú verdaderamente sabes, ¿no? Como síndrome de Drew rostrocaudal en fase mesencefálica temprana derivado de una alteración metabólica por neuroglucopenia. Es la manera elegante de decir, pues, se le bajó el azúcar, señora. Pero precisamente esto lo que queremos con las nuevas generaciones es que ellos integren y sepan integrar qué es lo que está pasando fisiológicamente en los pacientes, que ellos sepan con qué recursos cuentan y que puedan intervenir en situaciones adecuadas. Y la medicina prehospitalaria ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. La verdad es que de la época en la que yo me formé a la época en la que estamos actualmente, se ha avanzado muchísimo. Tenemos herramientas mucho más poderosas para resolver temas que ni pensándolo podríamos resolver hace 20 años. Tenemos, por ejemplo, herramientas como medicamentos que nos pueden ayudar a cohibir o mitigar una hemorragia interna. Como hace 20 años que yo me formé, pues una hemorragia interna lo único que podías hacer era Rezar y correr lo más rápido posible a un hospital, ¿no? Ahora ya tenemos esos recursos. Sin embargo, hay que ser muy juicioso en el momento de poder aplicarlos o no aplicarlos. Tenemos toda una serie de conocimientos que desafortunadamente, y también todo tiene un doble, digamos que todas las monedas tienen dos caras, ¿no? La parte triste de la guerra, pues es los heridos y los muertos, pero también hay que entender que en combate, sobre todo en Afganistán, en Irak, se aprendió muchísimo de medicina prehospitalaria y de medicina táctica. Todo lo que sabemos actualmente, que revivimos el torniquete, que los vendajes compresivos, el uso de ketamina, que es un medicamento que estaba abandonado. ¿Qué hace la ketamina? La ketamina es un analgésico muy fuerte que ayuda muchísimo para aliviar el dolor, y además tiene otras, digamos que otras particularidades que la hacen muy segura en el paciente que tuvo un traumatismo. Era un medicamento que se utilizó en la década de los 70s. Descubrieron que tenía algunos efectos adversos como alucinaciones en algunas personas, y de hecho después se utilizó en Estados Unidos como droga de recreo. O sea, era una droga que se le conocía como Special K.
Si alguna vez escuchó un grupo que se llama Placebo tiene una canción que se llama Sí. Special K. La canción Special K está dedicada a la ketamina. Órale. Sí, y a partir de Afganistán y a partir de Irak, nos empezamos a dar cuenta que era muy contraproducente utilizar medicamentos para mitigar el dolor que deriven del opio. Ahorita está en boga, Sí, de hecho, el ahorita... tema del fentanil. Y se reintrodujo el uso de ketamina. Se reintrodujo, por ejemplo, el uso de óxido nitroso, que es un gas que mi mamá lo usaba en el consultorio dental para provocar analgesia, o sea, para mitigar el dolor y para, digamos que, asonsar un poquito a los pacientes para los procedimientos dentales. Sí, literalmente. Y vámonos a las nubes. Y vámonos a las nubes. Eso, por ejemplo, en Reino Unido lo seguían utilizando, ¿no? Y en Estados Unidos, con esta crisis que están teniendo los opioides y de los opiáceos, pues están reconociendo cosas que en los 70s todavía funcionaban. Y esto que te comentaba precisamente, las guerras, pues es muy importante porque hay muchas cosas que se investigaron en ese momento y que estamos utilizando actualmente en el Prohospital en estos días. La investigación en el Prohospital, y en México particularmente, ha crecido muchísimo el Prohospital en los últimos 20 años. Y es que yo aparte también yo me he dado cuenta de cómo ha crecido. Desde el momento en el que yo ya abro los manuales nuevos, ya no es nada... Bueno, sí es muy parecido, pero ya muchas cosas que yo veía en mi manual ya no existen, ya... Sí, y el enfoque de la formación, sobre todo, yo no soy muy amigo de los manuales, te lo tengo que confesar, Eddie, porque yo traigo un trip con el hecho de que nosotros en México tenemos que formar paramédicos con un esquema completamente diferente al que lo hemos formado durante los últimos 40 años. La formación médica en México es muy joven si la comparas con la formación médica prehospitalaria en otros países. Y es que, voy a hacer, perdón por interrumpirte, sí. Fíjate que cuando vino Mauricio Valdía nos platicó de eso, que él cuando fue a tomar un curso con la American Red Cross, le dijeron: mexicanos, ustedes están 30 años atrasados de todo lo que estamos... No sé si 30 años, pero sí estamos atrasados, pero una de las cosas que yo siempre me preguntaba es, ¿atrasados con respecto a qué? Porque cuando tú dices, vamos atrasados en algo, tenemos que establecer que ese algo es una meta, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo ahorita es replantearnos esa meta. Y quiero ser un poquito más extenso en esto, si me lo permites, Eddie, porque... Sí. De hecho, cuando vino otro de tus invitados, Craviero, les platicaba, él fue de las primeras generaciones de paramédicos que se formaron con el programa de Maryland. Y nosotros importamos un programa de Estados Unidos que estaba segmentado en 3 niveles. Básico, intermedio y avanzado, ¿no? ¿Y por qué está segmentado en 3 niveles? O sea, yo siempre le preguntaba a la gente que tomaba decisiones al respecto es, ¿por qué damos el TUM en 3 niveles? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5 niveles? Y sí valdría... Uy, eso de 5 niveles... No, o sea, era un ejemplo, ¿no? O sea, yo les ponía ese ejemplo. Yo lo que creo es que no deberían de existir los niveles. Debería ser una formación técnica profesional de 3 años seguidos, con grado técnico superior universitario como mínimo. Y te voy a decir por qué. Porque en algún momento yo de mi carrera profesional me desempeñé mucho en el ámbito de la bioética. Tomé un diplomado de posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es que aparte es abogado, es sí. Algo que nos faltó. Sí, de profesión soy economista y abogado de profesión. Nada más. Y tuve la oportunidad de asistir a un diplomado y me dedico, de hecho, durante los últimos años a dar la clase de aspectos bioéticos y jurídicos de la atención prehospitalaria. Y es bien importante hacer ese cambio de chip, de entender que el sistema jurídico actual es incompatible con el sistema formativo que hemos tenido durante los últimos años de la formación segmentada. ¿Por qué, Eddie? Porque cuando tú te vas a Estados Unidos y tú te preguntas, oye, ¿en dónde están los básicos? El 16-17% de las ambulancias están tripuladas por básicos. Todas las demás están tripuladas por paramédicos. Y la inmensa mayoría de técnicos básicos están trepados en un camión de bomberos. Que por normas de la NFPA, tengo entendido que tienen que estar por lo menos a 4 minutos de una urgencia.
Y en la gran mayoría de los estados en Estados Unidos, cuando tú marcas al 911 y pides asistencia médica, te mandan un camión de bomberos. ¿Qué debe de saber un paramédico básico? Porque el paramédico básico dura 4 meses allá, Eddie. ¿Qué debe saber? Comprimir un tórax, usar un desfibrilador automático externo, ayudar a alguien a utilizar un salbutamol o un autoinyector de epinefrina, que es un medicamento para las alergias. Controlar una hemorragia y demás. ¿Por qué? Porque 8 minutos después va a llegar una ambulancia de soporte vital avanzado. Pero ¿qué pasa, Eddie, cuando tú formas única y exclusivamente TUMS básicos y con ellos tratas de proveer atención prehospitalaria? Porque en México estamos invertidos. En México el 90 y tantos % somos básicos. Y ya vemos un poco porcentaje de técnicos de proveedores avanzados. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Empiezan a surgir sistemas que están más orientados a la ideología francesa, en la cual se cree que es mejor tener médicos adentro de las ambulancias. Y yo soy un gran defensor de mi profesión. ¿Por qué? Porque yo creo que los paramédicos somos personas competentes que podemos resolver una urgencia médica y evidentemente apoyando a mi gremio, creo que mi gremio tiene mucho futuro en esto. Pero si queremos seguir participando activamente en esto, tenemos que evolucionar y profesionalizar la atención prehospitalaria y dejarnos de niveles, hacer una carrera técnica profesional, una carrera superior universitaria de 3 años, en los que pueda salir con título y cédula profesional para poder ejercer con todas las de la ley y poder resolver cualquier tipo de problema. Porque una de las cosas que veíamos y que analizábamos, como te digo, soy muy... no sé si has visto ese meme de la persona que está ahí con una telaraña así dando como explicaciones. Ese soy yo cuando me pongo a hablar de estos temas, me disculparás, Eddie, pero... Yo pensé que iba a decir el de Garfield y el letrero, el de no se acepta aquí, sales tú. Yo ahí también, pero no, este que está con un cigarro y explicando toda su teoría. Pero, por ejemplo, cuando nos formaron como básicos, Eddie, ¿qué le hacíamos a un paciente con estatus convulsivo, con estatus epiléptico? Vamos a acomodarlo, a ponerle una almohadita para que no se pegue en la cabeza y esperar a que se le pase. Y hacer un taxi muy rápido. ¿Por qué? Porque le poníamos oxígeno, ni siquiera está ventilando en ese momento, ni siquiera está respirando el paciente. Entonces, ¿por qué no hacerle algo, no? ¿Qué hacías, por ejemplo, cuando tenías un paciente o qué hacemos en el básico? Cuando tenemos un paciente con una fractura de tibia y peroné, con dolor 10 de 10, y que tienes a 45 minutos el hospital de traumatología y que tienes que hacer un traslado de 45 minutos, diciéndole al pobre paciente, por favor, respire profundo y aguantes el dolor. Eso viola derechos humanos. Y fíjate que ahorita que dices eso, te voy a platicar una crónica, me tocó un viejito ya viejito, muy viejito, que al momento que lo atropellan, la pierna se atora con la llanta y hace esto. Gira la pierna. O sea, te lo juro que yo le di como 6 vueltas a la pierna para estabilizarla y poderla ponerle la férula. Y ahorita que lo dices, eso sí fue muy malo de mi parte. O sea, yo le dije al señor, aguánteme, por favor. Ahorita que me pongo a pensar, digo, no, pues sí la regué. No, y es que no es un problema de Eddie. Es un problema de un sistema en el cual a ti te entrenaron que así debería de ser. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando un paramédico básico tiene este problema en Estados Unidos, donde está este tipo de formación, lo único que hace es contener hemorragias, ver que no hay hemorragias y esperar que venga un paramédico que le pueda dar analgesia. Y ya con analgesia adecuada, pues ahora sí lo inmovilizas, ¿no? Sí. Y fíjate que hay muchas maneras de hacerlo, que incluso el propio básico lo puede hacer. Hay medicamentos como el metoxiflorano, que es un medicamento que en Australia se conoce como el silbato verde o green whistle, que tiene también sus indicaciones y contraindicaciones, y no lo vayan a estar comprando niños, por favor, porque aparte no se los van a vender, no les estoy diciendo que lo usen, pero es un medicamento muy noble porque le dan... Que lo compremos y lo usemos, anotado. el paciente tiene que estar consciente, evidentemente, tiene que tener el estado neurológico íntegro, no tiene que tener ningún problema torácico, pero por ejemplo un paciente que tiene una fractura en el pie muy fuerte, le das ese silbato, inhala 3 o 4 veces y no solamente se relaja, sino se le mata totalmente el dolor. Ahora sí ya lo puedes ferulizar, trasladar de una manera adecuada, el paciente va sin dolor, va sin angustia. Realmente la diferencia precisamente en la atención es mucha. Y yo creo que todos los pacientes, y es una de las cosas que hemos insistido mucho, la atención debe estar centralizada y focalizada en las necesidades del paciente.
no en lo que el sistema le puede ofrecer al paciente. Porque eso nos lleva a repensar cómo entendemos el marco jurídico actualmente, porque hubo una reforma constitucional muy importante en el año 2011, que se reformó la Constitución para que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos pasen a ser parte de la Constitución, ya son corpus de la Constitución. Entonces hay muchos derechos en términos de salud de las personas. Por eso no sé si has escuchado que está en boga el tema de la violencia obstétrica, por ejemplo, en el cual uno tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que hace, dice durante el trabajo de parto con las pacientes. Tenemos que replantearnos y reformularnos completamente, Eddie, la manera en la que entendemos nuestra profesión para evolucionar. Me acabas de matar con 3 minutos de explicación, porque yo fíjate que ahorita que dijiste otra vez la de violencia obstétrica, le he platicado que lo peor que me ha tocado fue recibir un bebé, que la verdad fue algo muy difícil. No, la verdad es que si no vomité el bebé encima fue porque Dios fue grande. Es un evento muy traumático. Pero, por ejemplo, o sea, precisamente vamos a lo mismo, ¿no? De repente nos mandan a la guerra sin fusil, en términos coloquiales, porque nunca te explican durante el básico, o por lo menos no nos explicaron en nuestras épocas, que en cuanto sale el primer hombrito hay que pasarle oxitocina a la paciente para evitar una hemorragia obstétrica. Porque lo más penado que puede existir en el gremio médico, así una cosa que de verdad no te vas a salvar jurídicamente, es la muerte obstétrica. O sea, una persona que muera durante la fase de parto, una mujer que muera durante la fase de parto, o después de haber dado a luz, o sea, la muerte obstétrica en este país es sumamente penada. Tan penada que inclusive hay políticas públicas específicas para mitigarla. Cuando tú activas un código Mater, que es la urgencia de la paciente en cierta etapa del embarazo, ya sobre todo cuando están en etapas muy avanzadas, por ley tiene que bajar el director del hospital, tiene que bajar el jefe de la terapia intensiva, tiene que bajar el jefe de ginecología. O sea, literalmente puedes paralizar un hospital para atender a esa paciente. Puedes movilizar un helicóptero, si es necesario, para traer nada más paquetes de sangre de un hospital si no tienes paquetes de sangre en el tuyo en ese momento. Es muy, 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 muy peligroso. Digamos que ir desprotegidos jurídicamente y ir desprotegidos de conocimientos a la atención de una mujer en labor de parto. Yo ahí te recomendaría, le voy a hacer promoción a mi queridísima amiga Magali Rosas. Esperemos que Sí, invítala, porque la verdad es que es un extraordinario médico, también es de la institución. Estás invitada, espero que quieras venir. Sí, seguro sí, te voy a pasar su contacto. Por favor. Ella da un curso que se llama ALSO, Advanced Life Support in Obstetrics. O sea, es un referente nacional en términos de atención de la paciente en parto y en emergencias obstétricas. Entonces, la verdad es que eso es todo un temazo, es todo un temazo de las emergencias obstétricas. Pero mi punto era precisamente, Di, que yo creo que tenemos... Ay, perdón. No te preocupes. Mi punto, Di, era que yo creo que tenemos que evolucionar la manera en la que entendemos el prehospital y creo que tenemos que reflexionar qué rumbo le queremos dar, ¿no? Y eso va a pasar necesariamente por la parte de la profesionalización. Pero ya, fíjate que esta introducción estuvo muy buena, pero quiero preguntarte... Ahora sí que hay que hacerle honor a este podcast, Crónicas de la Sirena. En todas tus crónicas, ¿cómo centras esto que nos acabas de platicar en la ambulancia, en casos reales? ¿Alguna crónica que nos puedas platicar ahorita? Fíjate que tengo varias. Échalas que todas. van desde algunas muy, muy tristes hasta algunas que podrían parecer un poco chuscas. Fíjate que hablando de eso, sobre todo de la parte bioética y de centrar la atención en los pacientes, nos tocó una señora, un caso muy triste, con cáncer. Tenía ya metástasis y era un 12 de diciembre. Metástasis. Es cáncer en diversos puntos y en diversos órganos del cuerpo. Este cáncer le había condicionado que se le acumulara mucho líquido en la parte del abdomen y eso se le llama ascitis, y ese líquido no la estaba dejando respirar adecuadamente y además tenía muchísimo dolor. Cuando a nosotros nos llaman a un camioncito que tenemos afuera de la basílica y ya cuando llegamos estaba el padre dándole los santos óleos. Yo dije, ¿a qué me estoy enfrentando, no? Llegamos, la señora estaba muy, muy adolorida. Le decimos que la tenemos que trasladar al hospital para que le drenen ese líquido porque pues no estaba pudiendo respirar adecuadamente, ¿no?
Cuando le ponemos un suero para pasar un medicamento, le explicamos la parte de ponerle suero y que le queríamos pasar un medicamento para el dolor, y me dice, por favor no me pongan nada para el dolor. Yo le quiero ofrecer mi dolor a Dios. Y yo me quedé en shock. O sea, yo me quedé en shock verdaderamente porque pues, tú tienes que respetar las creencias de las personas y tienes que respetar las ideologías de cada uno de ellos, independientemente en qué creas tú, porque aparte es parte de los principios fundamentales que tenemos en la institución. Y la señora se fue todo el traslado con su dolor. Y es precisamente lo que conectábamos con este criterio, ¿no? De no solamente saber las dosis y los fármacos y demás, sino saber la parte fina de cómo interpretarlo. Y hay muchos otros casos también, tenemos anécdotas un poco chuscas con mi hermano del alma y mi maestro en esto del prehospital, el famosísimo Alberto Castillo, el Chapu. Saludos, Chapu. Que más adelante les contaré, porque la verdad es que, de hecho, dejó escuela allá en la Ciudad de México y anécdotas con todo lo que hemos vivido juntos. Pues esperemos que vuelva por tercera vez a platicarnos esas. Yo Sí, creo que es el supuesto. único que ha venido 2 veces a este. Sí, podcast. muy buenos episodios, por cierto, me los eché los dos. Muy buenos episodios. La verdad es que recordé gente que ya no está con nosotros. Y de hecho ahorita viene a la mente un servicio que tuvimos con alguno de ellos, que para mí fue también con un gran maestro en una guardia de Carlos Ceja, una persona que falleció derivado de COVID. Es un servicio en su guardia muy chusco. Terminamos trepados en una ambulancia que ni siquiera era la nuestra. Era una paciente prensada. Fue muy complicado ese servicio porque en ese servicio iban en una persecución policial. Les acababan de dar a los policías de la Ciudad de México unos vehículos 8 cilindros, Charger. Si mal no recuerdo, eran Charger. Y iban en una persecución sobre una calle que se llama Heliópolis, en la alcaldía Azcapotzalco. Pierde el control el policía y de repente se estampa de lado con un poste. Pero cuando se estampa de lado con el poste, literalmente la patrulla se deformó como si fuera de plástico. O sea, Sí, me puedo imaginar que se dobló, o sea, el poste a la mitad y la ambulancia abrazándola. Bueno, la patrulla abrazándola. La patrulla abrazándola. Sí. De hecho, después les voy a contar otra anécdota de otro que estuvo peor todavía, que sí estuvo muy triste. Pero jamás me voy a olvidar que se había metido una compañera del ERUM, y en ese entonces era una cuestión muy común y muy normal, pues estarte picudeando con otras organizaciones el servicio, ¿no? Estarte correteando y a ver quién se lo llevaba y demás. Y llegó el Chapu con los policías. Fuimos como la quinta ambulancia a llegar nosotros. La verdad es que llegamos tardísimo a la fiesta. Y de repente el Chapu agarra, saca su cajetilla de cigarros y le dice al policía, ¿no quiere uno? Ay, muchas gracias, quédesela, cásela. Oiga, por cierto, un favorzote. Todos esos carros camillas que tiene ahí, pásemelos atrás de la patrulla, por favor. Y ahí va el policía a esconder sus carros camilla para que nosotros bajáramos el nuestro y fuéramos quien nos quedáramos con la paciente, ¿no? En ese entonces estaba un cuate que se llama Idris, que nos dio un dolor porque la patrulla era nueva. Entonces estaban cortando el carro, botó la torreta del carro, nuevecita la torreta. No. Hasta dije, Me la llevo. Sí. Sí, pues me dio hasta tristeza, así como la aventó como si no fuera nada. Se reventó una de las bolsas de aire cuando estaban metiendo la herramienta, la cortadora. Y de repente, pues ya no podíamos tener acceso de un lado, ¿no? Porque no había manera de tener acceso de un lado. Y del otro lado estaba el poste y estaba una doctora, tratando de atender a la policía. Y en ese momento se mete el Chapu por la parte de atrás de la patrulla y quiere agarrar la cabeza de la paciente y ¡pum! Que se estrella con la cabeza, pero de la mampara, porque en la Ciudad de México las patrullas tienen una división de plástico. Y dice, oye, esto no hay en Puebla, no, pues en la Ciudad de México sí hay esas mamparas para que no le suelten cabezazos los detenidos a los policías. Ese día fue muy chusco ese servicio, porque fuera de lo trágico del evento, hay muchas cuestiones que a veces la gente no sabe que suceden y que pasan y que
y que, digamos, que transforman el ánimo en ese momento, ¿no? Desprensamos a la paciente, nos terminamos yendo en otra ambulancia, el Chapo y yo, y la terminamos atendiendo nosotros porque los paramédicos que vienen en la otra ambulancia, híjole, no. De plano, le habían puesto los cables del electro al revés, traía... Ahí. ¿Cómo es la mnemotecnia? ¿Es el blanco? ¿No? ¿Cómo es? Hay una que utilizan que es que el blanco le pega al negro, le saca sangre y después mocos. Cuando tienen cuatro chicotes el electro. Muchas veces nada más tiene 3, ¿no? Y hay una mnemotecnia en inglés. White to the right, black to the left, and red to the ribs. Y así es como te la vas aprendiendo más o menos. Pues son técnicas para aprenderlo, la verdad es que por eso le decía de formación, contusión y todo eso. Pero dijiste que había una peor que toda esa, échatela. Híjole, ¿cuál de todas? No, la verdad es que sí, yo he cometido unas imprudencias, tengo la mala suerte de cometer unas imprudencias horribles. O sea, soy una persona muy, muy imprudente. Pues si puedes y no las quieres Sí, platicar. no, se las voy a contar porque la verdad es que si uno no hace burla de sí mismo. En esa iba 2 paramédicos que yo estimo mucho. Uno de ellos es un médico, que es médico urgenciólogo, otra vez es bióloga y es paramédico. Y de repente estamos parados afuera de un Soriana y llega una señora con dificultad para respirar, ¿no? Empieza, es que no puedo respirar. No, súbase señora, déjeme auscultarla es ponerte el estetoscopio, ponerlo en la espalda de la paciente o en el pecho y escuchar cómo entra y sale el aire, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta si la paciente tiene un problema pulmonar al momento de meter o sacar el aire, ¿no? Son algunos chisguidos, unos chiflidos o a veces como tronar como una bolsita de papas. Todos esos son diagnósticos, bueno, son elementos que nos dan los datos para el diagnóstico. Y pues no tenía nada la señora, lo que tenía francamente era una crisis de ansiedad, tenía un ataque de pánico la señora, y de repente nos empieza a contar la historia. Y resulta que ella era trabajadora de una empresa del Estado que habían cerrado y que habían decretado el cierre de esa empresa del Estado que se llamaba Luz y Fuerza del Centro, y ella tenía cáncer. Entonces ya había estado en remisión en un tiempo del cáncer, pero le estaban dando continuidad de tratamiento y de buenas a primeras le dijeron, tienes 3 meses de tratamiento en el IMSS y después a ver qué haces. Y para acabarla de amolar, la pobre señora se estaba acercando al 10 de mayo y el 10 de mayo se había suicidado su hijo. Y se suicidó ahorcándose. Se colgó en su casa. Se desató a llorar la señora, empezó, ya sabes, ¿no? Empiezas la catarsis. Yo veía que la señora tenía muchos crucifijos. O sea, tenía un crucifijo, tenía un dije de la Virgen de Guadalupe. Es una persona muy creyente, ¿no? Ya va el tonto de Manuel a tratar de ser empático con la señora. La señora está en un mar de lágrimas. Yo, señora, no, yo sé que la situación que está pasando es difícil, pero acuérdese, Dios se aprieta, pero no ahorca. No. Y se me queda viendo mi paramédico y se me queda viendo el doctor así como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Y yo me puse pálido, verde, rojo, morado, que dije, qué tonto, ¿qué acabo de decir? Por no decir otra palabra. Sí, por no decir otra palabra para nuestros televidentes menores de edad, ¿no? Afortunadamente la señora creo que ni siquiera me escuchó porque ella siguió llorando. O sea, ella ni me escuchó lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero generalmente digo ese tipo de imprudencias luego cuando tenemos servicios al respecto. Aparte, fíjate que siempre me he puesto a pensar de eso cuando, no señora, no pasa nada. Es como los memes de, no te preocupes, todo va a estar bien. Sí, no. Una de las cosas que yo aprendí precisamente en el prehospital es a nunca prometer nada, ¿eh? Nunca prometer nada. Una vez tuvimos un caso muy, muy lamentable de 2 niños que fueron atropellados por un tortón en una colonia que se llama La Araña. Imagínate la colonia, para que se llame La Araña. Está en la alcaldía de Álvaro Obregón y es lo que nosotros conocemos como las favelas, porque están en el cerro. Entonces, los niños estaban jugando y un camión de volteo, de estos tractocamiones de volteo, atropella a los niños. Uno de ellos muy grave y otro de ellos sí grave, pero no con la severidad del primero, ¿no?
Sí, o sea, el crítico, el primero, o sea, de que si no haces nada se te nos va. Exactamente. Y iba una paramédico en ese entonces que le dijo a uno de los hermanos, y jamás se me va a quedar grabado, porque el único que preguntaba el segundo niño es cómo estaba su hermano. Yo tengo entendido que era porque el que iba más grave era el menor. Y yo creo que habían salido a jugar y el más grande, supongo que el más grande le había dicho vente a jugar conmigo afuera, ¿no? Y todo el tiempo estaba preguntando y pidiéndonos que le dijéramos que iba a estar bien. Y llegó un momento que esta paramédico entró como en pánico y le dijo, sí, te prometo que va a estar bien tu hermano. El hermano se terminó muriendo en el hospital. Y a mí ese servicio me dejó muy impactado porque no podemos a veces dimensionar la profundidad que pueden tener nuestras palabras en este tipo de escenarios. Porque esta paramédico le prometió que iba a estar bien su hermano, con el único objetivo de que se tranquilizara, pero le estaba mintiendo, porque el niño terminó falleciendo en el hospital. Entonces, sí tenemos una responsabilidad muy fuerte en ese sentido y tenemos que ser muy prudentes. Y yo en el hospital precisamente aprendí a no prometer nada, porque no sabes cómo van a cambiar las situaciones. No le puedes decir a un paciente, no se preocupe señor, va a estar todo usted bien, porque no es así. A mí me ha tocado tener casos lamentabilísimos. Uno de ellos iba con la paramédico con la que cubrí más años, Janet Vega, y recuerdo muy bien ese servicio porque era un ballet parking que estaba en el kilómetro 23.5 de la carretera México-Cuernavaca. Literalmente pareciera, Eddie, que alguien hubiera agarrado, o sea, que un gigante hubiera agarrado el bochito en el que iban y le hubiera hecho chicharrón así, con la mano, y lo hubiera puesto otra vez en el asiento, en la acera. ¿Qué les pasó? No sabemos. O sea, volcaron, chocaron contra los dos muros de contención. ¿Por qué? No sabemos. Estaban dos pacientes en la banqueta y de repente ellos se fueron con los pacientes y yo alcanzo a ver a lo lejos y luego se ve una persona tirada y dije, está muerto. Salió 20 metros. Llegamos. Llego y le digo, señor, ¿se encuentra usted bien? Y me responde. Y esos son los peores sentimientos, ¿no? Cuando ya lo ves así Sí, ya. mal y que te hablan, dices, no, ¿por qué? Lo subimos a la ambulancia, al paciente, y me acordé de todas las clases que tuve en su momento de tamponada cardíaco, porque ese paciente falleció en tamponada cardíaco. El paciente lo subimos, le pusimos oxígeno, le agarró la mano a mi paramédico y le empezó a contar el resumen de su vida. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cómo se llamaban sus hijos? ¿A qué se dedicaba? Por eso supimos que era ballet parking. Le empezó a contar todo y en un lapso no mayor a 10 minutos le hizo paro. Empezamos con presiones, lo intubamos en la ambulancia, todavía se me acabó el oxígeno porque venimos desde la carretera. Hicimos un intercambio literalmente de pits, Eddie, ahí en Periférico y Barranca del Muerto, en donde en la ventana lateral me tuvieron que pasar un tanque de oxígeno porque se me estaba acabando el que traía yo. Otra ambulancia, llegamos a cubículo de choque y jamás me voy a olvidar de un R4 de cirugía general que me dijo, ¿me invitan a una pizza si lo saco de paro? Y nosotros, No, ¿cómo? Y le hice una toracotomía de urgencia y lo sacó de paro. ¿Cuál es la toracotomía? Literalmente le cortó el pecho a la mitad. O sea, entre las costillas le cortó el pecho para exponer el corazón y romper la membrana que recubre el corazón, que es la que estaba comprimiendo la sangre. Tengo el video en mi Facebook de eso. Obviamente no se ve el paciente, no se ve nada de eso, pero se ve cómo vuelve a latir el corazón y 20 minutos después en quirófano fallece. Pero son de esos servicios que te dejan con una carga fortísima. Es un sub y baja de emociones en todo momento, ¿no? Es un sub y baja de emociones. De la alegría de ver cómo salió del paro, a enterarte que después terminó falleciendo. La desesperación de que estábamos muy lejos y ver cómo caía en paro en nuestras narices es muy complicado. Pues es que me puedo imaginar esa escena, o sea, porque me tocó pasar, no tan así, pero me llegó a pasar, que fue cuando yo realmente me cuestioné muchas cosas de cómo puede ser. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis amigos y todo, es como, yo he visto pacientes que se embarran en un muro de contención a 5 km por hora y nomás tienen 2 rasguños, un brazo fracturado, y personas que se caen desde su plano de sustentación, o sea, se van para atrás y se mueren. ¿Sabes cómo digo? Fuck. Mi abuela, a falta de conocimientos técnico-académicos, tenía mucha sabiduría y decía que te libras del rayo, pero no de la raya. Entonces, lo que dices es muy cierto. Es muy, muy, muy cierto.
Y de repente igual te empiezan a tocar casos que te empiezas a cuestionar tantas cosas, Eddie. Yo tuve un caso que a mí me hizo cuestionar muchas de las creencias que yo tenía, porque al día de hoy lo cuento y me pongo chinito, todavía. Echa. Yo soy un ateo confeso. Yo soy una persona que realmente soy un fiel usuario del método científico y creo que todo lo que tenemos como realidad es explicable, es explicable, perdón. Es explicable. 5, 4, viendo por allá, y desde 5, 4, 3. Es explicable desde el punto de vista científico. Pero este caso en particular fue muy chistoso porque me hizo repensar muchas cosas. Llegamos, una gran compañera que se llama Larisa, mi paramédico con la que siempre cubría, Janet Vega, a la casa de un señor con un evento vascular cerebral. Evento vascular Es cerebral. un infarto cerebral. No sabemos si era derivado de una hemorragia o de un infarto cerebral, pero tenía todos los datos compatibles con que era una hemorragia en el cerebro. Lo tuvimos que terminar intubando en la cama al paciente, y el momento que lo intubamos lo bajamos de un segundo piso y lo empezamos a llevar al hospital. Tuvimos la pésima suerte de que en ese momento había una visita del Papa y nosotros íbamos a ir a un hospital que se llama Joco, y para poder pasar había cortes de circulación por todo Río Churubusco y por el eje 8 Sur. Entonces le decíamos a los policías: oye, tenemos un paciente muy grave aquí atrás, por favor déjanos pasar. No había poder humano que nos dejara pasar, ¿no? Yo venía con la hermana al lado y veía mi desesperación de que yo estaba tratando de buscar rutas alternas y demás. En ese entonces no había Google Maps. Por lo menos yo no lo tenía en mi celular porque fue hace bastantes años. Y me dice la señora: mi hermano se va a morir. Y yo: señora, viene muy delicado su hermano, pero hay que esperar a que los médicos lo valoren. Y dice: no, mi hermano se va a morir. Y digo: ¿por qué dice eso, señora? Dice: en la noche me dijo que vino mi mamá por él. Y ahorita viene mi mamá allá atrás con él. Yo: no me friegue, señora, ¿cómo que viene allá atrás con él? Te lo juro, me pongo chinito todavía de contarlo. Yo no quise voltear ni le conté nunca a mis paramédicos. Eddie, entrando a Joco hizo paro el señor y se terminó muriendo en Joco. O sea, de esas cosas que dices, No te las explicas. no sí. te las explicas. O sea, yo, o sea, Tú que, como dijiste, soy una persona de ciencia, de totalmente, o sea, soy incrédulo ante ese tipo de cosas. Y ese día te dieron... Ese día me quedé pensando: ¿qué demonios acaba de pasar? Porque no, de verdad no lo podías entender. Y la señora venía con un llanto como de resignación. Venía, volteé hacia atrás. O sea, volteé hacia atrás. Y nos dijo que vio a su mamá ahí y que el señor le había dicho que su mamá había venido por él en la noche anterior. Y ahora que dices eso, es otro de los objetivos del podcast, es que la gente que llegue a escuchar que no tiene nada que ver con el paramédico, pues valore a esta gente que, como dices, Janet, ¿verdad? Sí. Como dices, a lo mejor tenía un vidrio y a Janet la esperan en su casa, su mamá, Sí, por su supuesto. pareja. O sea, eso es el objetivo del podcast, que la gente vea que somos personas normales, nos enfrentamos a este tipo de situaciones y lo hacemos por gusto. Nos gusta estar aquí, nos gusta ayudar a las personas. Pero yo, o sea, como te lo digo, o sea, es el objetivo principal del podcast. Por esto nació este podcast, por esa gente que... ¿Cuántas veces no te dijeron, por mí tragas? Y cuando tú estabas... Sí, por supuesto. Yo para eso pago mis impuestos. Y yo, pues está muy bien que pague sus impuestos. Es un buen ciudadano usted, Sí. ¿no? Yo no recibo medio centavo de sus impuestos, pero está muy bien que pague sus impuestos. Pero precisamente una de las cosas que te enseña mucho esto, Eddie, es a ser empático con las demás personas. Y sobre todo una de las cosas que nos dimos mucho cuenta a partir del COVID es que nos faltaba mucha atención en la salud mental de los proveedores de la salud. O sea, tenemos que vigilar muchísimo nuestra salud mental porque vimos breakdowns horribles. ¿Cuándo has tenido tú un break? ¿Has tenido tú...? Sí, por supuesto. Un caso, para mí mi abuela fue como mi madre. O sea, yo me crié los primeros años de mi vida con mi abuela. Mi mamá trabajaba mucho, mi papá trabajaba mucho y ella me cuidaba. Entonces,
La verdad es que si Le me, agarraste si me mucho están viendo cariño. alguno de mis 20 y tantos primos, soy el favorito y lo fui toda la vida. Dicho por ella, no lo tengo por qué negar. Mi abuelita dice que soy el... Bueno, mi abuelita me decía que era el más guapo de sus nietos. Yo le creo. Sí, yo también. Bueno, Yo- mis abuelitas me lo dicen, entonces sí. Exactamente. Siempre las abuelas dicen eso, ¿no? Pero mi abuela fallece en el 2010. Yo regreso a cubrir más o menos como a los 3 meses. Me sentía medio alicaído. Y tuve un caso espantoso. Y era un caso en la avenida Cuitláhuac. Yo en ese entonces no manejaba todavía ambulancia, porque la única especialidad que yo he hecho ha sido operador de vehículos de emergencia. Estuve un tiempo en la sección de rescate de alta montaña, pero eso era cuando pesaba 40 kilos menos que ahorita. Llego a la escena, entramos, yo iba de paramédico de jefe de servicio, entro con otra paramédico y de repente veo a 2 adultos mayores acostados en la cama, agarrados de la mano. Y de repente una señora completamente invidente, completamente paralizada de la cintura para abajo, y al lado su esposo muerto, Eddie. Había tenido un paro ahí en ese momento. Y la señora decía, es que ¿quién me va a dar de comer ahora? Oigan, no está lloviendo porque ¿cómo lo vamos a enterrar? Señora, ¿tiene hijos? No tenían hijos. No tenían nadie a quien llamarles. Y la señora, yo jamás me voy a olvidar, Eddie, cómo le agarraba la mano y cómo le apretaba la mano como tratando de despertarlo. De despertarlo y tratar de explicarle que se había muerto a la señora, porque el señor era su sustento para todo, su sustento económico, quien le daba de comer, quien la vestía, quien la llevaba al baño. Una señora que tenía paraplegia y que estaba ciega. Me quebré. Eddie. O sea, me quebré al punto que le dije lo que le tenía que decir, hicimos el formulario que tenemos que llenar, me salí del servicio a chillar así en la banqueta. Y le dije a mi operador, el comandante Mario Caballero, aquí le paro. Ya no estoy siendo funcional. Ya no estoy siendo funcional en este momento. No estoy pensando bien, o sea, tengo esto y se acabó. Y también recuerdo otro ya en época de COVID, también otra señora mayor. Es que esos casos son durísimos. Sí. A mí me tocó uno y yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible? Algo que siempre igual le digo a los escuelos, porque, por ejemplo, ahorita algo que pasó en la delegación, y dice, ahí sí voy a alzar la voz. A los veteranos les quitaron su sala de... Pues donde tienen todos sus uniformes, todo, por hacerle un salón de clase. Ya no tienen un espacio los veteranos. Entonces yo les decía, esas personas son las que forjaron lo que ahorita disfrutamos. Mínimo hay que tenerles un poco de respeto. Sí, claro. Y algo así pasaba con los casos de esas personas, esas viejitas que las dejaban a su suerte. Decía, ¿cómo es posible que un hijo... Por ejemplo, yo también lo mejor que tengo en mi vida es mi mamá. Pero ¿cómo es posible que alguien haga eso por unas personas? Dejar a una persona de la tercera edad. No. Así es lo que más... Para mí es impensable. El tiempo que estuve trasladando niños quemados a Ahorita voy a Galveston, preguntar de eso. me decían, oye, ¿no sientes feo? Digo, evidentemente sientes empatía, ¿no? Te da mucha tristeza, pero jamás sentí lo que sentí cuando veía a un adulto mayor abandonado. O sea, para mí eso no me hacía el mismo clic. A mí ver a un adulto mayor me desmorona completamente cuando están en situación de calle, cuando están en situación de abandono y demás. Para mí es muy, muy, muy difícil, Eddie. A diferencia completamente de cuando son niños. Porque a mucha gente, los niños son los que le pegan. A mucha gente ver a un niño lesionado no puede, ¿no? Yo la verdad es que no tengo ningún problema en eso. O sea, no tengo alma de querer niños. Como decía, fíjate que a mí lo que más me pegaban eran, como decía mi coordinador, los extremos de la vida. Sí. O los niños muy chiquitos y los adultos muy grandes, eran muy, muy pesados, muy dolorosos. Sí, y da mucho coraje. Por ejemplo, en algún 12 de diciembre que estábamos cubriendo con alumnos de la escuela, de repente llega una señora corriendo con un bebé de 2 meses en brazos, en paro. Llega corriendo a la carpa, el doctor Juan Enrique Figueroa estaba ahí atendiendo. De repente lo ve, se lo quita, le empieza a hacer compresiones. Acércate al micrófono, perdón. Le empieza a hacer compresiones. Espérate, vamos a hacer una pausa. Sí. Sí, vamos a repetirlo porque está unidas en frase. Ok.
Entonces, desde el Figueroa dijiste... Sí. Desde ahí. Pues desde un 12 de diciembre. Ajá. Ah. 5, 4, 3. Un 12 de diciembre, estábamos con los alumnos, finalizando ya el servicio, ya era de mañana, ya la gente estaba empezando a desplazar y de repente llega una señora corriendo con un bebé de 2 meses. Estaba el doctor Juan Enrique Figueroa en ese momento en la carpa, lo ve, el niño está en paro, se lo quita a la mamá, le empieza a dar compresiones, llegamos todo el staff que estábamos en ese entonces involucrados y pues empezamos a atenderlo. Empezamos a intubar al menor y demás, y desafortunadamente el niño no lo logró. Y me dio muchísimo coraje, Di, porque la señora nos contó que pues se había metido a todo el tumulto de gente. Digo, uno entiende las creencias, ¿no? Pero creo que hay un límite en el cual el raciocinio debe de estar por encima de la creencia. Y el niño estaba llore y llore y llore y llore, y evidentemente esos días son muy fríos en la Ciudad de México. Entonces, la señora le puso varias cobijas encima, lo tenía cargando, y cuando entran al atrio de la basílica, de verdad, entre ser humano y ser humano no cabe un alfiler. Ella creyó que estar ante la presencia de la Virgen lo había callado. La realidad es que se asfixió. Entonces el niño en sus propias cobijas, con el tumulto de gente y con la compresión, el niño ya no pudo respirar. Y cuando llegó, pues llegó después del recorrido de 40 minutos por el atrio de la basílica, llegó completamente azul y flácido. Entonces, da mucho coraje eso. O sea, da mucho coraje porque son muertes prevenibles. Exacto, es lo que te iba a decir. Son algo que se pudo haber prevenido. Sí, es algo que se pudo haber previsto. O sea, no es una enfermedad cardíaca que tú digas, bueno, pues es algo congénito o es un cáncer que no se puede prever. No. Esto es simplemente lógica de no meter a un niño de 2 meses a un tumulto en donde ni siquiera... Hay veces que era tanta gente, que si tú te quedabas con los brazos cruzados y levantabas un poco los pies de puntitas, marea de la gente te llevaba. La marea de la gente te llevaba, así de ese nivel. Así que, si alguien está escuchando esto y que tenga esas prácticas, no lo hagan, por favor. Que no lleven niños que no puedan caminar. O sea, esa es una recomendación muy, muy, muy importante, ¿no? Que vayan, pero que vayan cuando los niños ya puedan caminar, cuando los niños puedan decir, oye, me están apachurrando. Sí, ya. Sí, no de bebés, porque de verdad es muy peligroso. Y la verdad es que yo creo que la prevención es la piedra angular para que nosotros dejemos de tener trabajo. A mí me preguntarían cuándo sería la vida ideal. La vida ideal sería que los paramédicos no tuviéramos trabajo, ¿no? Porque ese día seríamos una sociedad sin accidentes, aunque las enfermedades siempre van a existir. Y ahorita que estás hablando de la prevención con los niños, tú estuviste trabajando un tiempo en la Fundación Michumao. Trasladando niños quemados y dando curso ABLS. Ahorita nos platicas de lo del ABLS rápido, pero quiero que nos platiques para la gente que ya llegó hasta aquí y aparte, pues, que tienen dudas. Por ejemplo, yo sí me lo sé porque estoy en el medio. Pero, ¿qué es la Fundación Michumao? ¿Cómo nació? La verdad es que es una fundación que nace de una tragedia, pero es una de las fundaciones que más bien han hecho a nuestra sociedad y a nuestro país, porque es una sociedad, es una de las fundaciones que más bien han hecho a nuestra sociedad, a nuestro país, porque es una fundación que se dedica, 1, a la prevención de las quemaduras y 2, a proveer el apoyo para la logística de traslado a los niños gravemente quemados a un hospital en Galveston, Texas, que se llama Shriners, que es el mejor hospital de quemaduras del mundo. Nace a partir de una tragedia en 1997, cercano a la víspera de Navidad. La hija y los 2 nietos de la señora Virginia Sendel, una gran activista que es la presidenta de la fundación, tiene un incendio en su casa donde fallece Mishu, y los 2 niños quedan gravemente lesionados. Uno de ellos no sobrevive, Mau, no sobrevive. Y a partir de ese dolor se pudo hacer digamos que el proyecto que nace, imagínate la visión, ¿no? De que ese proyecto nace a partir de una tragedia en la cual pues, nos dimos cuenta que en México no teníamos en ese entonces la capacidad para atender a un niño quemado. No había un solo hospital público o privado en esa época que tuviera los recursos y la infraestructura para atender a un niño gravemente quemado. Y
se les brinde esa oportunidad. Es un hospital completamente gratuito. A veces la gente no tiene la complejidad y el nivel de, digamos que de acción que tiene esta fundación, porque imagínate que tienes hoy en día un niño quemado en la Sierra Alta de Puebla, y en cuanto lo evalúas, lo derivan a un hospital, va una persona de la Fundación Michoacán, evalúa, manda el caso clínico a Galveston, en Galveston dicen te lo recibimos porque cumple con los criterios, sácale visa, sácale pasaporte inmediatamente, coordina el avión, coordina los paramédicos. Yo tuve la gran dicha y la gran fortuna de aprender de 2 grandes médicos en la fundación, el doctor Pedro Zaragoza y el doctor Guillermo Fonserrada. Con el doctor Guillermo Fonserrada tuve muchas misiones hacia Galveston, de hecho él vive allá en Galveston, y el doctor Pedro Zaragoza es un anestesiólogo intensivista que me formó mucho en esa parte de la atención del traslado aeromédico, y pues trasladamos cualquier tipo de historia triste que te puedas imaginar. ¿Hay alguna que te acuerdes ahorita? Híjole, la verdad, o sea, yo creo que todas van a ser muy duras. Todas son muy duras. O sea, la verdad es que todas son muy duras, pero lo verdaderamente duro y reflexivo de esto, Eddie, es que todas son prevenibles. O sea, todas esas quemaduras se pudieron prevenir. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, que se enseñaba en la fundación. Tú cuando te bañas, tú, Eddie, ¿qué llave del agua abres primero? La caliente. Siempre. Y después, ¿con cuál la temperas? Con la fría. Con la fría. Cosa que los boilers no están diseñados para eso, no sé si sabías. Lo primero que tienes que es abrir toda la fría, que darle el volumen del agua a la fría, y después tienes que atemperar con la caliente. ¿Por qué? Porque si llega a bloquearse alguna de las 2 entradas de agua, pues evidentemente la que se va a bloquear primero es la que tiene menor flujo. ¿Estás de acuerdo? Y te va a dar digamos que una descarga de agua completamente fría si lo regulas de manera adecuada. Te da una descarga de agua fría, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si pasa al revés? Es una cosa tan sencilla como aprender a utilizar las llaves del baño, que no lo hacemos. Y una de las cosas que también te das cuenta muchas veces, y es muy triste, es que en México sigue habiendo muchísimo maltrato infantil. Hay muchas quemaduras derivadas de maltrato infantil. Su madre. Ahora sí que suena muy mal que lo pregunte, pero ¿hay alguna crónica que nos puedas platicar de uno de esos casos? No de un caso en particular. La verdad es que no me gustaría platicarles de un caso en particular, pero sí me gustaría platicarles de una anécdota muy fea que tuve una vez de regreso en el avión, porque vengo con el doctor Fonserrada y bendita ignorancia, ¿no? Venimos los dos en un Learjet 35 y de repente empiezo a oler a quemado. Yo huelo a quemado, qué horrible, ¿no? Y me asomo y me dice el doctor Fonserrada, no, tranquilo, seguramente es un pastizal que se está quemando. Yo, sí, bueno. Y después reflexiono, venimos a 39,000 pies, güey, ¿cuál pastizal ni qué nada? Se venía quemando una de las alas del avión, porque habían prendido el Learjet tiene como unas resistencias para descongelar el ala, por así decirlo, pero una de ellas no sé qué había hecho, que se empezó a quemar y tuvimos que aterrizar. Y tú, ya me imagino tú... Y yo pensando, sí, seguramente un pastizal por ahí. No, pues ¿cuál pastizal? Estamos a no sé cuántos kilómetros de distancia del suelo. Hasta crees que se va a venir el humo hasta acá. No era el avión el que se venía quemando. Y como esas muchas. Con muchas. Fíjate, Manu, que ya estamos llegando al final de este episodio. Qué encantado. Yo me la estoy pasando súper bien. No sé tú cómo te la estás pasando. No, hombre, yo también. Increíble. Pero pues ahora sí que por los tiempos ya no podemos. Vamos a llegar como a aterrizar un poco ya este episodio ya para irnos. Antes de que nos vayamos, lo que siempre le pregunto a todos los invitados es: quiero que me platiques 2 cosas. Una, que nos platiques una crónica, esa crónica especial en la que tú llegaste a una guardia como Manuel Muñoz, y cuando saliste de esa guardia, saliste como otro Manuel Muñoz. Ese servicio que te impactó demasiado, que te cambió la vida para siempre. Y ahora te digo la siguiente. Ok. Híjole, te podría contar el avionazo de Juan Camilo Muriño. A mí me tocó llegar al avionazo de Juan Camilo Muriño, curiosamente porque yo vivía a unas cuadras de ahí. Ni siquiera llegué en la ambulancia, llegué de civil, de primer respondiente.
Pero te voy a contar otro que no solamente transformó mi manera de ver las urgencias y de pensarlas, sino también de la gente con la que iba. Y es un accidente en la carretera Picacho-Jusco. La carretera Picacho-Jusco es una carretera de doble sentido en la cual venía bajando una familia completa a trabajar a la Ciudad de México, en donde en la batea de la camioneta venían 4 niños, una señora, y adelante venían 2 señoras y un señor. Y una persona en estado de ebriedad rebasa a un tráiler y chocan de frente completamente. La persona que venía en el Datsun, que venía, que rebasó al tráiler, queda completamente prensada, Eddie. O sea, yo podía acercarme a él por la parte de enfrente y tenerlo a 15 centímetros de vista, porque todo el motor y todo el carro lo tenía literalmente entre el abdomen y las piernas. Estaba con fractura expuesta en el fémur, estaba literalmente pues como partido el 2. La sección de arriba y la sección de abajo, porque fue un evento horrible. Después de chocar, la camioneta se desvía, se cae a una de las zanjas y el señor se impacta y se clava el volante y le provoca una cosa que en el medio, en el ámbito médico se conoce como neumotórax. Le provoca que se le ponche un pulmón y aparte se le fractura todas las costillas del lado izquierdo. La señora que estaba al lado tiene un trauma de cráneo, se tiene un golpe en la cabeza y cuentan que los niños salieron volando y que se los llevaron en carros al hospital. Fuimos la primera ambulancia en llegar y durante los siguientes 50 minutos no llegó absolutamente nadie a ayudar. Y teníamos 4 pacientes graves nosotros en ese momento. La señora que venía en la batea, la señora que tenía el golpe en la cabeza, el señor y el prensado. Ese día terminamos bajando 3 helicópteros en la Y de la Picacho-Jusco y fue un evento muy traumático para todos nosotros porque llegó primero un camión de bomberos que no pudo arrancar su equipo hidráulico y tuvo que esperar a que llegara otro camión de bomberos para arrancarlo y poder desprensar a eso. En eso baja una patrulla de la Policía Federal en lo que estábamos desprensando al señor. La ambulancia, adentro de la ambulancia yo tenía el señor con neumotórax, con una mascarilla de oxígeno. El neumotórax todavía era simple, pero lo teníamos con dificultad respiratoria arriba de la ambulancia. Yo había bajado el carro camilla para esperar al paciente prensado porque el paciente prensado todavía estaba consciente. La señora la teníamos sentada en la ambulancia y no llegaba ninguna otra ambulancia y de repente llega una patrulla y nos dice, es que tiraron a los niños aquí adelante. No. Y nosotros, ¿cómo que los tiraron? Es que hay un niño tirado allá adelante muerto. Y les digo, váyanse en la ambulancia, yo me quedo con el prensado porque ya habíamos pedido los helicópteros, aparte en esa parte no hay celular. El radio apenas entraba. En lo que iba a bajar el primer helicóptero para llevarse al paciente desprensado, veo que baja otra ambulancia con un cuate en paro. Yo digo, ese no es un niño, es un cuate en paro. Pero resulta que los federales se habían encontrado un cuate que habían, habían matado. Un cuate que le habían dado un disparo en la cabeza. Y lo habían ejecutado y lo habían tumbado a 500 metros de donde estábamos nosotros. Y pensaban que era uno de los niños porque era una persona de muy baja estatura y demás. Pero no era de baja estatura ni de nada. Más bien, no era un niño, era un señor de baja estatura. Bajan otros 2 helicópteros. En uno de ellos se fue este paciente que tenía un impacto en el cráneo porque lo logramos sacar de paro. En ese momento nosotros creímos todavía que era un niño. Nosotros nos dimos cuenta que no era el niño hasta que ya estábamos sacándolo del paro. O sea, porque era de verdad una persona que medía 1.40 y tantos. Y tenía toda esta parte del cráneo le faltaba. Entonces a la señora la mandamos en una ambulancia que llegó hasta 50 minutos después por tierra. A los 3 pacientes que teníamos los mandamos por helicóptero y todavía de bajada nos interceptan otras patrullas y dicen, no, es que los niños están en el Ministerio Público. Se los llevaron ahí y ahí los botaron. Llegamos al Ministerio Público y ahí había 3 niños y una señora gravemente heridos que los tenían sentados en una silla. Entonces ese día me di cuenta que ante una urgencia mayor de esas dimensiones, ese día una de las personas que yo más admiro y quiero en la institución, Sergio Vázquez Cedillo, que es un miembro fundador de Rescate Acuático en la Ciudad de México, aparte es el jefe de la sección de rescate urbano. Ese día se decidió comprar un equipo de extricación de
de extracción de pacientes, las quijadas y demás. Y luego ya cuando salimos a cubrir, ahí cargábamos las quijadas y todo. Y que no son nada baratas. Porque decía no nada. Porque decía, es que esto no nos vuelve a pasar, Manolo. No nos vuelve a pasar que nos quedamos así esperando 40 minutos a que llegue a ver quién sabe quién a desprensar a alguien. Y después de ahí se apasionó por el rescate urbano y se volvió esto. Pero ese servicio me dejó muy impactado porque acabamos a las 11 de la mañana, destrozados físicamente, anímicamente. Fue mucho estrés, muchos pacientes graves al mismo tiempo y nada más éramos 2 ambulancias. Afortunadamente contamos con el apoyo de Cóndores, entonces nos ayudaron a evacuar a 3 pacientes. Es muy impresionante ver aterrizar 2 helicópteros al mismo tiempo. Esa vez vimos aterrizar 2 helicópteros al mismo tiempo para evacuar a sus pacientes. Sí, esa fue una anécdota que sí cambió mi manera de cómo visualizar una escena de urgencias. Es que aparte, como decíamos, ese tipo de urgencias mayores son las que... yo creo que después de esa, cualquier urgencia que te tocó, yo creo que ya fue como algo más sencillo. No te creas. No te creas. De verdad es que sí, te podría contar muchas más. Las desgracias que vimos durante el COVID fueron inmemorables. O sea, pero eso da para otros capítulos que... Sí, esperemos que vamos a hacer después otro episodio. Pero ya, ahora sí hemos llegado al final. Lo único que te pido es que de manera rápida le des unas palabras a ese voluntario que piensa que ya está cansado. Por ejemplo, ese alumno que dijiste que jamás regresó. A ese chavito que está pensando si entrar o no a lo del paramédico. A esas personas, ¿qué le puedes decir? Yo lo que les puedo decir a ellos es que la profesión de técnico en urgencias médicas es una de las profesiones más gratificantes y estresantes al mismo tiempo. Y que ustedes tienen la responsabilidad de actuar en el momento más crítico de la vida de una persona. Esa responsabilidad es muy grande, pero también tener la satisfacción de poder hacer algo en ese momento tan crítico y cambiar la historia de vida de alguien te puede motivar a seguir capacitándote, a seguir formándote y a seguir atendiendo pacientes y a seguir siendo voluntario. Porque al final del día, esto es como un efecto mariposa. La pequeña decisión que tú tomas en el momento, si es una adecuada decisión, puede impactar en la vida de alguien de una manera muy, muy grande. Siempre profesionalícense, siempre estudien muchísimo, síganse formando y sobre todo, nunca pierdan la empatía con los pacientes. Este medio es un medio muy bonito, es un medio que te da muchas anécdotas de vida, te da muchas lecciones de vida y te enseña a valorar lo más importante, que es a las personas que amas y la vida en sí mismo. Te enseña a valorar lo importante que es estar bien con la gente que amas, porque te despides enojado un día y tal vez no regreses. Y como te decía, ya todas las crónicas últimamente han terminado así de crudas. Qué genial. Decir que esta crónica que platicaste, la que te cambió la vida, es la de las que más trabajo he visto, de las más difíciles que he escuchado. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Manu, muchas gracias por haber venido. Espero muchas que gracias te haya gustado. Y a todas las personas que ya llegaron hasta acá, espero que nos compartan ahí en sus grupos de su familia. Y pues nada más, lo dejamos lo demás para el siguiente episodio. Esperamos que vuelvas a venir. Muchísimas gracias por la invitación, Eddie, y será un placer para mí volver, y ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes aquí. Y que nos pases el número de esta chica que nos dijiste, se me olvidó el nombre. Magali Rosas, sí, la doctora. Espero que nos pases el teléfono para que pueda venir a contarnos sus crónicas. Por supuesto que sí. Y pues bueno, nada más, yo soy Eduardo Eddy. Yo soy Manuel Muñoz. Y estas fueron unas crónicas más de crónicas de La Sirena. Eso, chinga. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de La Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.